Paz y bien, hermanos y hermanas, bienvenidos a otra edición de Conversaciones con Esencia Capuchina. Agradecerles, como siempre, su sintonía, su apoyo a través de la Asociación Misionera Capuchina, con sus donativos, la compra en la tienda de regalos y por hacerse parte y miembro de nuestra Asociación Misionera para hacerse un bienhechor, ¿verdad? Y siempre ayudarnos en nuestra formación y en nuestra misión evangelizadora en Puerto Rico. En esta ocasión, en esta conversación con Esencia Capuchina, tenemos un invitado especial. Muchos de ustedes lo conocen, otros pues que nos conocen de menos tiempo, pues a lo mejor se les haga nueva esta persona, este hermano nuestro. Ha sido formador en nuestra custodia, ha sido el ecónomo, ha sido custodio, y hace 2 años, un poquito más de 2 años, es el vicario general. ¿Y qué es eso del vicario general? Pues de eso y de otras cosas de nuestra orden capuchina, pues vamos a hablar con él y le damos la bienvenida a Fray José Ángel Torres Rivera de Juana Díaz, Puerto Rico. Bienvenido, José Ángel. Muchísimas gracias, gracias por la invitación a estas conversaciones con Esencia Capuchina. ¿Verdad? Si yo solamente digo el nombre, ustedes saben que nosotros, pues el fray, añadirlo antes, pues a veces se nos hace un poco difícil, y aunque él sea el vicario general, pues cuando viene a Puerto Rico, dentro de todo lo que conlleva el puesto de vicario general, es nuestro hermano, y pues no es, aunque nosotros siempre tratamos cuando tenemos algún puesto de gobierno, lo tratamos con el debido respeto, ¿verdad? Pero al ser hermano, pues ustedes saben que todas las cosas cambian. Así que, como he mencionado tanto lo de vicario general, antes de hablar de otras cosas, Fray, explícanos, ¿qué es el vicario general en la orden? Bueno, el vicario general es el vice, ¿no? Es el segundo en mando de la orden capuchina. Nosotros somos más de 10.000 frailes a nivel mundial, estamos en 110 países, y hay un superior general de la orden que gobierna a todos los hermanos en la orden. Y hay un vicario o un vice que está ahí para sostener, para ayudar, y en caso que el ministro no esté, o esté ausente, o esté enfermo, o esté en otra parte del mundo, pues pueda seguir ejerciendo las funciones de gobierno para que la orden siga adelante. Pero antes de ser vicario general, hay un proceso. Sí. ¿Cómo es ese proceso del gobierno dentro de la orden? Que entonces te eligen de una manera, entonces dentro de que te eligen, es que no quiero decirlo para que lo diga él, dentro de eso entonces es que te eligen como vicario general. Sí, nosotros tenemos una asamblea que se celebra cada 6 años, una asamblea electiva, donde se reúnen los superiores de los frailes de todo el mundo. Así que llamamos de todos los continentes, de Asia, de África, de Europa, de América. Estábamos reunidos todos los superiores en Roma para tratar temas importantes en el gobierno de la orden. Y uno de los aspectos importantes en esa reunión es poder elegir para 6 años de gobierno al superior general, y en este caso se eligieron a 10 consejeros que representan o animan distintas áreas geográficas o lingüísticas en la orden. Entonces, en esa asamblea se escogió al ministro general, que en este caso fue elegido Roberto Genuín, que es un italiano de Venecia, y luego se procedió a elegir por conferencias o por áreas geográficas a estos 10 consejeros. Se eligieron cada uno de ellos, y una vez elegidos estos consejeros, de entre esos 10 se eligió al que iba a ser el vicario general de la orden. ¿Qué compone el área general de la que tú eres consejero? Porque antes era definidor, ahora es consejero. ¿Qué área geográfica, qué incluye tu misión como consejero? Sí, yo como consejero general soy responsable de 3 conferencias de capuchinos, ¿no? Estamos divididos por áreas geográficas, y esto nosotros lo constituimos en conferencias de circunscripciones, ¿no? De países, de áreas. Y a mí me tocan todos los países de habla castellana principalmente, ¿no? Pero son 3 conferencias, una de América del Sur, de los países de América del Sur, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, etcétera.
otra conferencia que reúne los países de Centroamérica, México y el Caribe, donde está incluido Puerto Rico, República Dominicana, Haití, México y todos los países que componen Centroamérica. Y una tercera conferencia son 3 circunscripciones de Europa, que es España, hay una provincia en España, Cataluña, que aunque pertenece a España, pero hay una circunscripción particular en esa parte de España, por la realidad social política, constituye una circunscripción aparte, y Portugal. Entonces esas 3 realidades también. Y yo como consejero general estoy responsable de la animación de la orden en toda esa área geográfica. Más o menos cuántos frailes, vamos a ver, cuántas provincias, cuántas custodias y cuántos frailes componen toda esa realidad. A la que yo A la que tú debo animas, animar, más o menos, ¿verdad? Porque uno no sabe siempre el número exacto, pero deben ser unos 600, 700 frailes, sí, 600, 700 más o frailes. menos, en Sí, esa área. O sí. un poco más puede ser, pero no estoy... Con los números varían, ¿no? Porque aunque son muchos países, hay realidades que son pequeñas, ¿no? Donde hay pocos frailes, aunque distribuidos en distancias muy lejos unos de otros, ¿no? Así que si animar 25 frailes en Puerto Rico no es fácil, imagínense tener que animar 600 capuchinos. El que nos conoce bien, pues estará haciéndose como muchas ideas en la cabeza. Pero vamos a ir un poco atrás, y no es porque Fray José Ángel sea muy viejo. Pero luego de que terminas la formación inicial, te ordenas, te nombran formador, el postulantado, ¿verdad? Y de ahí sales a estudiar. Sí. Sales a Italia a estudiar, que es la primera vez que te encuentras con esa realidad de la orden fuera de Puerto Rico. Luego estando estudiando, ¿verdad? Te llaman a trabajar en la curia, Sí, ¿verdad? Primero de viceprocurador creo que fue. viceprocurador general. Ajá, ya nos explicarás un poco qué es viceprocurador general. Luego te nombra el hermano Mauro, que era el ministro general en ese tiempo, guardián de la casa. Regresas después de un tiempo, ya entre los estudios y el tiempo de guardián fueron 8 años. 8 años. Luego de 8 años fuera, regresas a Puerto Rico, estás 3 o 4 años y ahora regresas. Sí. ¿Verdad? La realidad, o sea, ¿cómo tú has visto la realidad de la orden cuando fuiste guardián y viviste allí como guardián y viceprocurador, ahora que regresas como vicario general? ¿Verdad? ¿Ha cambiado mucho la realidad de la orden, la realidad de la orden capuchina? Yo diría que no. Yo diría que es un proceso de cambios que se van dando a través del tiempo, de los años. Eh, Cuando yo estuve en el colegio internacional estudiando, éramos 150 frailes, ya profesos, sacerdotes, de distintas partes del mundo, y ya ahí uno comienza a tener un panorama general de lo que es la realidad de la orden, de toda la riqueza que es vivir como fraile capuchino, porque aunque éramos de tantos países y culturas distintas, había muchas cosas que nos caracterizaban y que podíamos decir éramos los mismos. Así que esa fue una de las primeras impresiones hermosas, ¿no? De saber que tengo hermanos y que podíamos compartir esa experiencia, esa misma vocación, no importa del lugar donde estábamos y no importa los idiomas o las culturas, nos unía una vocación. Y esa fue de las primeras riquezas, y todavía hoy conservo grandes amistades. No nos vemos, no nos llamamos, pero a veces en eventos internacionales te encuentras a algún hermano de ellos. Y es hermoso porque parece que el tiempo no pasa y que seguimos siendo hermanos y que seguimos queriéndonos igual. Así que cuando tuvimos el capítulo general, ahora era bonito saber que muchos de esos hermanos que estudiaron conmigo en el colegio internacional, eso fue entre 2005 y 2008, hoy día también son superiores y están animando la orden en sus lugares o son formadores, y volverlos a ver, pues fue una alegría inmensa, ¿no? Y yo creo que parte del que yo esté en esto hoy día es porque ya me conocían, ya teníamos una relación de años en el pasado, y que fue una experiencia positiva, bonita. Así que, en primer lugar, eso. De ahí, cuando yo paso a la curia general y comienzo a trabajar en el aspecto jurídico de la orden y a meterme en las problemáticas y las situaciones más complejas
pues ya tú comienzas a completar una visión desde otras perspectivas, ¿no? Entonces ya tú ves la parte más formal, más seria, los retos, las dificultades que van teniendo los hermanos, que van viviendo, los proyectos que el ministro general de entonces y aquel consejo estaban desarrollando para animar la orden. Pues hoy vemos que toda esa experiencia todavía se está gestando, como que sigue dando frutos poco a poco ese proyecto formativo, ese proyecto, ¿no?, de reanimación de la orden. Y pues hoy día pues todavía el ministro general actual lo que ha querido hacer es dar continuidad a lo que ya se estaba viviendo en aquel entonces. Así que por eso hablar de cambios es muy poco tiempo el que pasó en realidad, solamente de un ministro a otro, y lo que han hecho es, no, esta es nuestra orden, esto es lo que el ministro general anterior estaba haciendo, estas son las propuestas, son válidas, todavía hay que seguir insistiendo en ellas, así que vamos a seguir insistiendo. Dentro de todas esas, ¿verdad?, estas realidades, la curia, porque la gente aquí pues nos ve que nosotros somos 4 o 5 en cada casa. ¿Cuántos hermanos viven en la curia? Y si te acuerdas un poco de qué países y de qué lugares más o menos son. Sí, bueno, la curia general nuestra es una realidad hermosa, ¿no? Ujú. Somos 40 frailes, de cerca 22 países distintos, que estamos allí llamados por el ministro general, algunos elegidos en el capítulo, ¿no?, como el ministro y su consejo, y los demás fueron nombrados para hacer algún tipo de servicio en beneficio de toda la orden. Así que los hermanos que están allí tienen unas tareas específicas para asegurarse que la orden siga teniendo la vitalidad que tiene. Así que hermanos, para decir de América, pues de Estados Unidos hay varios hermanos, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Europa, pues obviamente de Italia hay un grupo de hermanos, pues porque en la realidad son más cercanos, de España, de Francia, de casi, digamos, casi todos los países, a otro grupo de Asia, pues de Filipinas, de Indonesia, de India, de África, pues tenemos de varios lugares de África. Y pues esta familia multicultural pues nos enriquece, nos vamos enriqueciendo, vamos conociendo, nos vamos superando las limitaciones que podamos tener y pues estamos allí para servir a Dios y para servir a la orden, ¿no?, sobre todo. Creo que esa es la gran riqueza de la curia general, ¿verdad? La multiculturalidad, ¿verdad? Yo siempre, siempre que viene a Puerto Rico, siempre nos hablas de eso, Sí, ¿verdad? De mirar otras realidades fuera de lo que somos nosotros, ¿verdad? sí, Que en realidad somos pequeños, y otras realidades más grandes y la orden es más grande, ¿verdad? Que nosotros abrir esa perspectiva. sí. Un poco para seguir conociendo de la curia general, ¿verdad? Que los hermanos conozcan la vida nuestra. No todas, porque yo sé que hay mucho trabajo allí, pero qué cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas hay hermanos allí para, qué servicios dan los hermanos allí? A los que ustedes invitan, que el ministro general invita a dar servicio para la orden. Sí. Además del ministro general y su consejo, ¿no?, que somos 10 consejeros, eh, está la parte de secretaría, ¿no? Hay un secretario general que recibe toda la información de la orden, ¿no?, que es el que se comunica con los superiores, que escribe, ¿no?, y que pasa adelante información importante, sea para el ministro, sea para la orden, los superiores, sea para distintas oficinas del Vaticano que nos piden informes, etcétera. El secretario general tiene una actividad de trabajo impresionante porque somos 10.000, más de 10.000 hermanos, y eso conlleva mucho movimiento de documentos y de realidades. Él está ayudado por otros vicesecretarios, por unos traductores, al ser una orden internacional, pues se pueden imaginar
las dificultades para comunicarnos, porque en Italia se habla el italiano, pero no todos hablan italiano. Las cartas que llegan allí, las peticiones, las comunicaciones no llegan en italiano, la mayoría pues llegan en otros idiomas. Entonces se ha tratado de establecer algunos idiomas que decimos idiomas oficiales, ¿no? De manera que no podemos traducir en todas las lenguas, ¿no? Pero al menos hemos escogido algunos idiomas y actualmente se tienen 7 idiomas oficiales en la Curia General, que eso es muy complicado, ¿no? Porque cada carta que el ministro escribe pues se tiene que traducir en 7 idiomas. Tenemos que tener el cuidado de traducir en 7 idiomas, de manera que idiomas generales que más o menos podemos decir que en cada país se puede hablar al menos, además del idioma particular, se hable un segundo idioma, ¿no? Sea español, inglés, alemán, francés, portugués, ¿no? Estos idiomas que son más generales y que a veces por naciones tienen como segundo idioma esta lengua que les permite a estos países comunicarse con el exterior. Después tenemos una oficina jurídica, ¿no? Que se encarga del aspecto jurídico de todos los negocios o las relaciones que tienen que ver con distintas oficinas en el Vaticano. Todos los procesos jurídicos, canónicos o civiles que se van dando en la orden, ¿no? Permisos, dispensas, salidas, todos esos procesos tienen que llevarse según las normas de la iglesia. Entonces esta oficina se tiene que asegurar de que se cumpla con la norma de la iglesia o con la norma civil en algunos aspectos. Está una oficina de economía, ¿no? Nosotros pues también necesitamos mantener unas estructuras, no somos hermanos, tenemos edificios, tenemos unas estructuras que hay que mantener y hay que cuidar, y no solamente cuidar, sino esta oficina se encarga de hacer consciente a los hermanos en todo el mundo de los bienes que nosotros tenemos, poco o mucho que podamos tener, ¿no? A veces los hermanos viven con poco, pero eso poco hay que administrarlo bien porque eso Dios nos lo ha dado. Entonces, ¿cómo los hermanos están llamados también a cuidar de estos dones que el Señor nos da a través de la gente? Porque es la gente sencilla que nos comparte sus bienes porque nos quiere y porque quiere que sigamos adelante, pero eso hay que administrarlo como lo dice las normas también de la iglesia y de la orden. Hay una oficina para las misiones, ¿no? Entonces un aspecto que se está desarrollando últimamente es el aspecto misionero. Antes había una frase que se repetía mucho, que el capuchino es capuchino, misionero y santo. Entonces nosotros a veces con el pasar del tiempo y con las nuevas realidades sociales, el tema de la misión como que se fue quedando un poco atrás. ¿Sí? Siguen los frailes estando en lugares de misión, pero las ciudades crecieron y donde estaban los frailes, que siempre eran lugares alejados, pobres, la ciudad como que se movió hacia allá, ¿no? Como que empezó a crecer y pues hay que descubrir otros lugares donde tenemos que ir a hacer misión y donde la iglesia hoy nos llama a hacer presencia, a hacer misión. Así que por eso es importante tener una oficina que siga motivando y siga formando a los hermanos en ese aspecto de la dimensión misionera. Justicia, paz, integración de la creación. Otro son valores que tocan nuestro ser franciscano, nuestro ser capuchino. Y entonces hay un hermano que se encarga también de mantener activo esta dimensión en la orden, que los hermanos puedan hacer proyectos, que puedan vivir estos valores esenciales de nuestra experiencia franciscana capuchina. Formación, ¿no? Los frailes necesitamos formarnos, ¿no? Y tenemos que formarnos de acuerdo a unas normas, unas directrices que va dando la iglesia en general, pero también dentro de unos valores que son propios de la vida capuchina. Y como somos 10.000 y estamos en todo el mundo, pues necesitamos a alguien que nos vaya dirigiendo de manera que todos los hermanos en el mundo se formen de acuerdo a ciertos estándares, por decirlo de alguna manera, formativos, ¿no? Que podamos compartir y crecer o enfatizar en unos valores que son esenciales en nuestra vida carismática.
la Orden Franciscana Seglar es otra parte importante de nuestra familia, al igual que las monjas. Entonces hay un hermano responsable para la animación de la Orden Franciscana Seglar que vive con nosotros, pero está siempre en contacto y animación a toda la parte de los seglares. Y la vida contemplativa, las monjas, pues también son otro aspecto importante que nosotros cuidamos. Entonces tenemos la rama femenina, que son las clarisas capuchinas. Y hay un hermano también responsable de acompañarles, ayudarles, darles formación y ver que ellas también estén bien y sigan viviendo de acuerdo a la vocación específica que el Señor les ha llamado. Así que no sé, se me olvidarán porque son tantos. No, y porque tantas eso no oficinas, unos cuantos, ¿verdad? Para que vean, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? No lo digo de todo el mundo, pero a veces mucha gente piensa que cuando uno va a Roma, ¿verdad? Es como que estás todo el tiempo con el Papa. Con el Papa. O que vas a Roma a pasear. Y me imagino que obviamente pues hay sus tiempos para pasear, cuando les toca visitar a algunos otros hermanos, un convento cerca, o algunos santuarios, actividades especiales que siempre se tienen, pues sí, o audiencias con el Papa, o qué sé yo, que si el Papa quiere visitar la Curia General, pues tendrá las puertas abiertas para visitar, pero que no todo es, o sea, no todo el que va a Roma o va a estudiar o va a ver al Papa, sino que en realidad las casas que prácticamente casi todas las órdenes tienen, las casas generales en Roma, pues hay trabajo, ¿verdad? Se va a trabajar. Así que dentro de eso, ¿cómo es, ¿verdad? El tuyo es a lo mejor un poco distinto, pero cómo es el día a día en la curia? ¿Verdad? Más o menos Nosotros estamos en un convento, ¿no? Entonces Sí. nuestra vida conventual, nuestra vida religiosa se mantiene, ¿no? Tenemos una vida de oración, así que tenemos nuestra Eucaristía en común, tiempos de oración, de meditación en común en la capilla, así que distintos momentos de oración durante el día. Esa creo que es la parte principal y que tratamos de cuidar, como nuestros retiros, a veces en la misma fraternidad invitamos a alguien que nos dé una reflexión, estamos un día de retiro, o nuestro retiro anual que se trata de tener siempre una vez al año nuestros ejercicios espirituales. La parte espiritual se cultiva mucho, ¿no? Creo que es parte de eso, ¿no? Somos 40 y estamos al servicio de la orden, pero seguimos, ¿no? Siempre viviendo dentro de un gran convento y nuestra vida religiosa. Yo creo que esa es la parte que yo más aprecio y más valoro de estar allí, ¿no? Porque no tenemos tal vez un ministerio hacia afuera porque no hay una parroquia, pero sí estamos conectados con todos los frailes a nivel del mundo constantemente, ¿no? Los frailes están llamando, se están comunicando, están escribiendo, nosotros tenemos que estar constantemente respondiendo a sus necesidades. Así que el trabajo, como decía Roberto, es grande, es arduo, porque son muchas las realidades que nosotros tenemos que estar pendientes. Así que la parte de la oración para nosotros es fundamental. Nos levantamos muy temprano, ya a las 6:30 estamos en la capilla y comenzamos nuestro día de oración, nuestros momentos de recreación, de comidas, de estar juntos, pues eso se cuida. Y mucho tiempo de estar en una oficina, porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Desde la oficina, pues ahí tenemos reuniones de grupos, o reuniones hoy día, las reuniones virtuales son el orden del día, ¿no? Donde los hermanos están conectados con otros hermanos a nivel mundial para seguir este proceso de animación y de acompañamiento. Así que a veces pues tenemos nuestros horarios marcados, ¿no? Por eso, porque la oración y las comidas marcan nuestros horarios, ¿no? Entonces, en los espacios en el medio, ¿no? Estamos ¿no? en la oficina trabajando, haciendo nuestro servicio y por la noche buscamos espacios también para recrearnos, ¿no? La riqueza de estar en Roma es que tú puedes salir a la calle y puedes caminar y hay parques, y hay calles, y hay lugares hermosos para caminar y despejarte y mover un poco las piernas, porque tampoco se trata de estar todo el día, ¿no? en la oficina, porque te hace mal. Tenemos nuestros horarios de trabajo, pero hace falta moverse. Así que nos ofrece también esa disponibilidad, esa riqueza de estar en un lugar especial y de poder salir a la calle y moverse. Sí, sin entrar en la intimidad de la casa, porque siempre nosotros tratamos de guardar un poco de intimidad, aunque nosotros prácticamente somos figuras públicas. Pero, ¿cómo es ese momento de comida, de recreación, habiendo pues
de tantos países, ¿verdad? Sí. ¿Cómo decidirán, ¿verdad? ¿Qué de recreación, qué película ver, qué música escuchar? Porque elegir el menú, ¿verdad? ¿Cómo es ese dolor de cabeza para la persona que cocina, ¿verdad? Que les porque, ¿verdad? Son 40 hermanos de cerca de 20 países, o sea, no debe ser fácil para ¿verdad? Ponerse, dentro de todo está la fraternidad, y yo creo que un poco ese desprendimiento de cada uno. Claro. Pero, ¿verdad? ¿Cómo llegan a esas decisiones? ¿Verdad? ¿Qué comemos hoy? ¿Cómo nos recreamos? ¿Qué celebramos? ¿Qué no celebramos? Yo creo que lo bonito es que no hay grandes exigencias. Yo creo que parte de nuestro carisma capuchino es esa capacidad de uno adaptarse y de aceptar las realidades que hay. No obstante eso, hay que decir que siempre tenemos un guardián, ¿no? Ajá. Que el guardián se encarga también de mirar por estas partes que son más sensibles. Entonces, el cocinero, la persona responsable de la cocina, ha ido con el tiempo aprendiendo a hacer distintos platos de distintos lugares. Así que normalmente tenemos la comida básica italiana porque estamos en Italia, ¿no? Pero siempre vamos a tener un poco de arroz blanco. Claro, el vicario general tiene que ponerse. Hay, ¿no? Siempre hay un detalle de cocinar algo que puedan comer los hermanos de Asia, ¿no? Sobre todo los hermanos de India, pues sufren mucho por la comida, pues porque es muy distinta la comida de ellos, pero el cocinero pues tiene estos detalles de decir, pues vamos a poner, además de la pasta, pues el poquito de arroz blanco que lo podemos mezclar con algo picante o Sí, entonces ensaladas y pues yo creo que yo he visto que los hermanos en la comida no hay problema. Yo creo que es uno de los aspectos que más se cede y que uno dice, pues mira, estamos aquí y nos adaptamos. No obstante, como repito, se tiene esta sensibilidad de tener algo siempre diferente. Hay ocasiones especiales que queremos celebrar una fiesta de un lugar, entonces pues los hermanos de India, por ejemplo, van a la cocina y preparan un plato típico. O me acuerdo para Acción de Gracias, los hermanos de Estados Unidos preparan el pavo con el cranberry. Pues entonces pues se da este espacio también para que uno pueda compartir un poco de su cultura con los demás hermanos. Y las celebraciones de los cumpleaños. Casi todos los días hay cumpleaños. Y será muy distinto porque no, ¿verdad? O sea, si tú decides celebrar tu cumpleaños, tú tienes una manera distinta de celebrar el cumpleaños, ¿verdad? Por la manera que se celebra aquí a lo de otro, ¿verdad? Sí. Siempre. Sí, sí. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es de que media hora antes del almuerzo nos reunimos todos en la sala de recreación para compartir, ¿no? Para estar y nos felicitamos, pues se abre un vino espumante, hay un poco de queso y unos jamoncitos o algo que podamos estar juntos y compartir y ahí estamos y nos felicitamos y brindamos y de ahí pasamos al comedor donde pues se tiene siempre su torta y pues compartimos nuestro bizcocho y el guardián pues siempre le tiene algún regalito o algo y compartimos, creamos un ambiente celebrativo en el almuerzo, ¿no? Así que normalmente las fiestas las hacemos de esa manera. No todos celebran el cumpleaños porque en muchos lugares es más común celebrar el onomástico, la fiesta del santo, por tradiciones. Entonces ellos eligen si quieren celebrar el cumpleaños o el onomástico, pero siempre la dinámica tratamos de que sea esa, ¿no? Entonces hay un hermano que va tocando la campana por los pasillos para que nos acordemos y salgamos de nuestras oficinas y nos encontramos y los hermanos pues siempre están alegres y siempre están dispuestos para eso. Así que siempre estamos en celebración, ¿no? Así que siendo 40 hay algún motivo. Hay algo que celebrar siempre. Y el gelato, ¿no? El gelato no bueno. puede faltar, ¿no? Siempre que hay fiesta hay un gelato. Del país donde se está. Saliendo un poco de la curia general, de que hablabas un poco de la misión, yo creo que las últimas cosas años que se ha insistido, ¿verdad? De la misión. Yo creo que pueden ser más y yo sé más o menos de dos. Es un proyecto que se llama el San Lorenzo de Brindis
y está el proyecto del Amazonas, Sí. ¿verdad? Háblanos un poquito de los dos proyectos, ¿verdad? ¿Cómo es ese proyecto a nivel ¿verdad? De nuestra misión? Sí, hace ya 6 años, con el anterior ministro general Mauro, eh, él escribió una carta a toda la orden que hablaba de, ¿no?, reavivar la llama de nuestro carisma. Él, después de un tiempo de haber visitado la orden, se daba cuenta de que hacía falta en algunos contextos ¿no?, de un poco soplar el fuego para que reavive, ¿no? Y entonces él escribió una carta hermosa donde habla de nuestros valores y habla de ese deseo de que nosotros tenemos que tener siempre de reencender la llama de nuestro carisma, de no dejar que nuestra vocación, tanta riqueza y tanto que dar todavía a la iglesia del mundo de hoy. Entonces, pero se estaba dando cuenta que en algunos contextos, sobre todo en Europa, la orden que fue misionera, los europeos habían vocaciones en cantidad en el pasado y ellos fueron por América, por África, por Asia, a implantar la iglesia, sobre todo a responder a un llamado del Papa para implantar la iglesia en lugares donde no existía y dieron la vida y tantos fueron martirizados en ese proceso. Pero hoy día la Europa moderna, la Europa de hoy ha ido perdiendo mucho, ha ido perdiendo la fe, ha ido en este proceso que se llama de secularización, donde Dios no debe entrar en mi espacio privado, ¿no? Pues pues se ha ido perdiendo un poco, ha ido disminuyendo esa fuerza. La orden ha ido envejeciendo porque no hay jóvenes que quieran asumir este compromiso y los jóvenes son pocos, ¿no? Porque las familias ya no tienen hijos, tienen uno tal vez. Así que los frailes se envejecieron y muchos empezaron a morir, a morir, a morir. Entonces decía, ¿cómo nosotros vamos a hacer para reanimar a la orden en este contexto? Entonces se le ocurrió a los hermanos de establecer pequeñas células que puedan reanimar esta llama del carisma. Así que se creó esto que al inicio se llamaba Proyecto Europa, donde eran pequeñas fraternidades donde vivían de manera más visible, por decirlo de alguna manera, nuestros valores franciscanos capuchinos, ¿no? La vida fraterna, la vida de oración, el uso del hábito que se ha ido perdiendo en Europa, la cercanía a la gente de una manera sencilla, el trabajar con las propias manos, el no tener empleados en nuestras casas, el vivir con lo poquito que tienen, ¿no?, del trabajo que tenían. Así que se comenzó a decir, tenemos que comenzar a rescatar esto que a veces pues se va perdiendo con el tiempo. Entonces, sorprendentemente esto comienza a dar resultados, ¿no? En Francia hay dos fraternidades, Clermont-Ferrand y Lourdes, y los jóvenes franceses, Francia que estaba ya, se decía, muerta, ¿no? La provincia comenzó a morir, a morir, a morir. Comenzaron a los jóvenes a interesarse jóvenes. Y hoy día tenemos 12 o más posnovicios. Hay dos sacerdotes diocesanos jóvenes que ellos querían ser religiosos, pero no encontraban en Francia dónde entrar, porque decían pues que la vida religiosa como que está muy apagadita. Y entraron al clero diocesano. Y cuando descubrieron esta fraternidad de Clermont-Ferrand, ellos decían, pero es que eso es lo que nosotros queremos. Entonces se animaron, pidieron el cambio y hoy día ellos ya hicieron su noviciado, profesaron, son posnovicios, como ya están ordenados sacerdotes, están haciendo una especialización en franciscanismo, en Asís. Pero ellos dicen, es que ahora sí, ahora sí. Entonces esto que comenzó ya a dar sus frutos se comenzó a extender. Y ahora con el ministro general actual, ¿qué dijo? Pues esto no puede ser solamente para Europa, tenemos que expandirlo. Pero para expandirlo no puede llamarse Proyecto Europa. Así que estábamos en el año de San Lorenzo de Brindis y dice, San Lorenzo fue un gran misionero, ¿no? Y que vivió de una manera tan radical estos valores nuestros y que era un gran evangelizador. Así que se llamó al Proyecto San Lorenzo de Brindis, Fraternidades Internacionales San Lorenzo de Brindis, con ese objetivo, ¿no?, de establecer estas células que puedan reanimar
la llama de nuestro carisma. Y el Amazonas, ¿verdad? Que habíamos como un proyecto también Sí, para tocar también el Amazonas. sí. Tomando de base el proyecto San Lorenzo de Brindis, ¿no? Con estos principios, ¿no? Del énfasis en nuestros valores franciscanos capuchinos, el trabajar con las propias manos, etcétera, se pensó en el Amazonas, ¿no? Porque estábamos en el sínodo del Amazonas, con el Papa. Nosotros tenemos dos casas que están en lo que llamamos la triple frontera. Están en la frontera de Colombia, Brasil y Perú. Una casa está en la zona de Colombia, en una ciudad que se llama Leticia, y la otra casa está en Benjamín Constant, que es la parte de Brasil. Frente a Benjamín Constant hay un río, y frente al río está la parte peruana. Y los frailes de Benjamín Constant atienden una parroquia en la parte de Perú que se llama Islandia. Entonces, ya nosotros estamos en ese contexto. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con este proyecto? Es que el proyecto un poco cambie su manera de trabajar y su fisionomía, ¿no? Que estas dos casas entren a formar parte del proyecto San Lorenzo de Brindis, donde se enfatice nuestros valores, nuestra vida de oración, etcétera, y desde allí la fraternidad comience a servir a estas realidades del Amazonas. Y que también sea un lugar que sirva de formación para los posnovicios, ¿no? Queremos que este aspecto misionero se rescate. Entonces necesitamos formar a los posnovicios no solamente con teoría, sino con experiencias prácticas dentro de esta realidad tan especial del Amazonas. Entonces, una vez se consolide el proyecto y las fraternidades, se va a elaborar el proyecto de formación donde todos los posnovicios de todas las Américas, desde Canadá, Estados Unidos hasta Brasil y la área española, tengan que pasar al menos 3 meses allí en una de estas casas en el Amazonas, sea Leticia o Benjamín Constant, que van a estar las dos casas en un solo proyecto para formación y para esta experiencia misionera. Tal vez no para que ellos sean misioneros, no todos van a ser misioneros, pero sí van a tener ya una conciencia y van a poder animar y estimular estos proyectos misioneros en el futuro de la orden. ¿Verdad? Porque esto, yo creo que animan la orden y animan también a nuestros laicos. Y había también un proyecto, no sé si sigue, con laicos con laicos capuchinos, ¿verdad? Que podían ir de experiencia de misión a lugares nuestros, ¿verdad? No sé si, ¿verdad? Como nos escucha mucha gente y muchos jóvenes que espero que vean esta conversación, pues a lo mejor les interese, ¿verdad? De esa experiencia de misión con nosotros. Sí. El tema del proyecto que había en el sexenio pasado del voluntariado laico, movido por la Curia General, se detuvo porque estamos trabajando otros proyectos. Eso no implica que los jóvenes no están, que no hay la posibilidad de trabajar como misionero laico en una de nuestras realidades. Por ejemplo, en Bolivia, los hermanos que están allí en Bolivia tienen un proyecto donde hay voluntarios. Hay una voluntaria, creo que de la misma Bolivia, y hay otras de Croacia, que están allí trabajando con un proyecto con niños, con la educación de los niños. En Perú está la Ciudad de los Niños, donde también se aceptan este tipo de voluntarios. En distintas partes de nuestra realidad en el mundo, nuestras casas muchas veces están abiertas para eso, ¿no? Basta coordinar, ver qué es lo que uno quiere, uno habla con los frailes de su lugar y se busca la experiencia. Es que si hay jóvenes que están interesados en esta experiencia misionera en América, en África, pues basta coordinar con los frailes que tienen cerca y se va desarrollando un proyecto. Así que de parte de la Curia General, por el momento no, pero no es que no se apoye este tipo de proyectos. Estos proyectos siguen, pero es más fácil que una provincia o una custodia sean los que lleven adelante este proyecto y no la Curia General, que no tenemos tal vez la estructura para acompañar el proyecto como tal. Tal vez esa ha sido la modalidad, ¿no? Pero hay provincias que lo están haciendo. Que si a alguien, ¿verdad?, le interesa hacer un tipo de voluntariado con nosotros, pues les acompañamos, ¿verdad? Los contactamos con
con José Ángel, ya que está más sequita, o con el hermano Mario Osvaldo, que es el que dirige la oficina de misiones y de oficina de misiones de la orden, que él es muy amigo nuestro y también pues le buscamos la manera de acompañar y de estar en algún proyecto que los hermanos tengan en algún país del mundo, ¿verdad? También hay un proyecto, ¿verdad? Yo creo que ha sido una ilusión de ustedes, ¿verdad? Muy bonito, que era un encuentro panamericano. Digo era, pero es, porque todavía sigue en mente, para que pues se ha tenido que atrasar un poco por las distintas situaciones. Eh, ¿qué, qué se ve en el contexto panamericano, ¿verdad? Porque el encuentro es panamericano, que les anima a ustedes, ¿verdad? Los tres hermanos que animan esa parte de la orden, que fue obviamente Fray José Ángel, Celestino, que es el de Norteamérica, y era Fray Carlos, que hace unas semanas atrás pues fue nombrado obispo auxiliar en Sao Paulo, ¿verdad? Que ustedes tres deciden, ¿verdad? Animarse, ¿verdad? Y decir, vamos a hacer esto para la orden, que en realidad ven que le falta a la orden, además de unos choques eléctricos bien fuertes, que le falta a la orden, que ustedes dicen, pues mira, vamos a hacer esto, ¿verdad? Porque es un proyecto abarcador, o sea, panamericano, o sea, algo grande. Sí, esto surge, nosotros éramos nuevos, ¿no? Después del capítulo general, a nosotros pues nos dicen tienes que animar a la orden, pero nosotros estamos empezando y cómo se hace, ¿no? Y qué vamos a hacer, una orden que pues yo conozco Puerto Rico y conozco tal vez el Caribe, algunas cosas cercanas a nosotros, pero hablar de Sudamérica o pues para mí es una novedad. Entonces, ¿cómo ahora yo tengo que animar esa área? Así que nosotros, los consejeros de América, nos reuníamos, ¿no? Porque somos cercanos, había cierta empatía y comenzamos a hablar y partimos de una impresión que nos dejó el ministro general anterior en el capítulo general, donde hablaba de las estadísticas. Hablando de las estadísticas de la orden, veía cómo la orden ha ido disminuyendo aceleradamente y sobre todo en América, y se quedaban sorprendidos porque decía, pero es que América se hablaba de que era el continente de la esperanza, tanto que se habla y que tantos proyectos del futuro de la iglesia en América. ¿Qué pasó con todo eso? Y la orden, ¿dónde ha estado en todo ese proceso también? Entonces, para nosotros era chocante que escuchar al ministro general en una asamblea general de la orden hablar de América como una realidad que va en disminución, ¿no? Entonces la orden crece aceleradamente en Asia y en África y disminuye en el resto del mundo, y decir, pero es que no puede ser, porque es que la América que nosotros estamos acostumbrados a escuchar es la América de la esperanza. Entonces decíamos, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos así. Entonces se nos ocurre esta asamblea. Nosotros habíamos tenido ya asambleas que le llamamos ALAC, donde se reunían todos los superiores de los países de habla española y portuguesa. Esa experiencia la hemos tenido desde hace muchos años, ¿no? Esta reunión latinoamericana. Esta es la primera vez donde vamos a incluir el continente americano, el norteamericano, ¿no? Estados Unidos y Canadá, donde queremos tener una reflexión a nivel general, porque decíamos, la solución para nosotros sobrevivir o para nosotros seguir adelante en el futuro no puede ser ahora traer gente de Asia, pues porque allá están creciendo y nosotros necesitamos y traemos el personal de Asia. Pueden venir y trabajar dentro de un proyecto de desarrollo y de crecimiento aquí en América. Pero tal vez nosotros decíamos, pero primero nosotros tenemos que ver que nosotros tenemos recursos y que tenemos fuerza, y que si nosotros trabajamos juntos y nos motivamos y colaboramos, pues tal vez podemos reavivar esa llama del carisma en nuestro continente. Entonces, hemos ideado el encuentro y hemos estado preparando ese encuentro de manera impresionante, ¿no? Llevamos ya
2 años de preparación de este encuentro donde no solamente para que los superiores se encuentren y tomen decisiones, no. Hemos, hemos apelado a todos los hermanos de las Américas. Hemos hecho una especie de capítulos locales con unas temáticas, unas preguntas para que los hermanos se reúnan en fraternidad y puedan reflexionar y puedan dar sus aportaciones. Es impresionante la cantidad de material que nosotros hemos recibido de los hermanos. Impresionante las respuestas y las ideas y las propuestas de nuestros hermanos de todas las partes de las Américas, ¿no? Es impresionante. Nosotros estamos recolectando todo ese material que va a ser parte fundamental de ese encuentro panamericano. Hemos invitado unos recursos importantes, ¿no? De la parte de Estados Unidos, el cardenal Sean O'Malley, capuchino, cardenal en Boston. Él hizo un trabajo grande antes de ser obispo en Washington con las comunidades hispanas. Creemos que es una persona fundamental para hacer entender, ¿no?, cómo podemos trabajar y hacer esta unión entre la mentalidad anglosajona norteamericana con toda la realidad latinoamericana. Entonces, porque él vivió esa experiencia, él conoce, sabe bien los idiomas, conoce la cultura, y creo que siendo americano puede ayudar a que se vayan creando unos lazos más fuertes en eso. Tenemos a Carlos Susín del Brasil, que es historiador y especialista en franciscanismo también, y Bernardo Molina de la parte española, porque es el doctor en franciscanismo y que hoy día pues es un gran recurso para nosotros poder ver, ¿no?, cómo estos valores carismáticos, ¿no?, desde San Francisco y nuestra reforma capuchina llegaron, todo eso llegó a América y se ha ido esparciendo, y ahora qué vamos a hacer con toda esa riqueza. Pero el trabajo es impresionante. El encuentro se va a celebrar en mayo, del 2 al 9 de mayo en São Paulo, en Brasil, ¿no? Originalmente iba a ser en Panamá, por la pandemia se tuvo que cancelar y hemos decidido hacerlo en Brasil. Así que rezamos para que este encuentro sea posible, porque ¿no?, esperemos que de aquí a mayo pues se puedan mover los frailes, ¿no? En Brasil no hay problemas para entrar, pero sí habrá algunas dificultades con algunos países que todavía mantienen sus fronteras cerradas. Así para que oren por ese proyecto que los hermanos, que el Señor ha animado a los hermanos. Y ha sido muy bonito, ¿verdad?, los capítulos y ver lo que se ha escrito, estar en las redes sociales, en el Facebook, y ir conociendo hermanos de otras circunscripciones, hablando idiomas distintos, y tratamos de entendernos. Y cuando hay encuentros, hace unos días que tú estuviste, el encuentro que era de brasileños, pero nos metimos los de Puerto Rico. Yo estuve solamente un tiempo, pero los hermanos por novicio estuvieron, y era como que no entendíamos mucho, pero estábamos ahí. Pero era como que pues estamos ahí para que los demás hermanos sepan que estamos ahí, ¿verdad? Y es ver, ¿verdad?, toda esa realidad de América, ¿verdad? Vuelvo y repito, como decía unos minutos, esa abrir los ojos, que no somos solamente de aquí, ¿verdad? No solamente somos de Puerto Rico, ¿verdad? Dentro, a nosotros, si Mario escucha el programa, le va a encantar que hable de esto. Fray Mauro, el anterior ministro general, escribió unas cartas muy bonitas, que están accesibles para todos ustedes. ofmk.org es la página de la orden a nivel general, y pueden accesar las cartas de los ministros generales. Ahí están las hermosas cartas que él escribió, que son principalmente para nosotros, pero si ustedes las leen se van a identificar en muchas cosas. Y a nosotros nos ha gustado mucho la que tiene que ver, que él escribía, de identidad y pertenencia. Por eso digo que si Fray Mario nos escucha bien el programa, le encantará, porque cada vez que puede la usa y la saca, porque de verdad que transformaba nuestra visión del ser capuchino, ¿verdad? Hablando de identidad y de pertenencia, principalmente lo digo para jóvenes que a lo mejor nos están viendo y tienen ahí esa cosita, esa hormiguita ahí, que no saben dónde ir, dónde buscar, si son los capuchinos, si es otra cosa, ¿verdad?, que están pendientes a todo esto de la vocación. ¿Cómo nosotros como capuchinos, ¿verdad?, si yo digo, pues ya yo más o menos descubrí que tengo vocación, y entonces pues
pues no sé si son los diocesanos o son perdóname la expresión, el reguero de órdenes religiosas y congregaciones religiosas que hay. Pues sí, yo sé que me voy a consagrar al Señor, pero no. Que yo miro, que yo puedo mirar dentro de los frailes, que yo diga, esta es la identidad y me voy a sentir parte de, porque eso es lo que yo busco, ¿verdad? Lo que hablabas de estos dos sacerdotes hermanos franceses, que cuando vieron la realidad finalmente de esta fraternidad dijeron, pues eso es lo que yo buscaba, Sí. ¿verdad? ¿Qué nos identifica? ¿Qué nos Sí. identifica a nosotros? Mira, es un tema complejo, ¿no? Sí. Porque no es un tema que uno puede resumir en 2 minutos, ¿no? Porque no es decir A, B y C y ya, ¿no? Es un conjunto de vivencias y de expresiones. Pero el primer aspecto que resalta es la parte de la vida fraterna. Y a veces idealizamos la fraternidad, ¿no? Y pensamos, ¿no?, que estamos todos contentos y todos agarrados de manos y todo. No, la fraternidad es una familia, ¿no? Una familia donde, ¿no?, donde nos queremos, donde nos apreciamos, donde vivimos juntos, donde reímos, pero también donde se llora, ¿no? Donde se pasan necesidades juntos, donde se crece, donde se anima al otro, donde corregimos al otro, donde se choca, pero a pesar de eso, sentimos que es mi familia. Y esa familia, ¿no?, ahí donde viene lo de la pertenencia, ¿no? Decir, yo siento que yo pertenezco a esta familia y que nos animamos y nos queremos. Entonces, hablar de fraternidad y pensar en florecillas y cosas románticas, pues no. Entonces yo creo que cuando uno comienza a entender la fraternidad como una familia de hermanos, que somos de diferentes ambientes y que podemos vivir juntos y que podemos superar dificultades, yo creo que eso es lo grandioso. Hoy día donde la gente tiene tan poca tolerancia, donde la gente ya no quiere convivir juntos, porque estamos centrados en nuestro egoísmo, ¿no? El romper eso para vivir y para celebrar juntos y pues yo creo que es una gran riqueza y que hoy día muchos jóvenes están buscando, ¿no? Y a veces se piensa que, ¿no?, que los jóvenes ya están perdidos o que los jóvenes lo que quieren es otro tipo de experiencia y donde, no, aunque vengan de hogares disfuncionales, lo que sea, el Señor llama y el Señor toca el corazón y el Señor les mueve y los jóvenes buscan, añoran precisamente ese tipo de experiencias donde se sientan parte de algo, de una familia que los acoge, que los quiere como son, con sus virtudes y con sus defectos y que así pues seguimos adelante. Yo creo que el aspecto fraterno es algo fundamental, donde se ve. Nosotros hablamos mucho del tema de la minoridad, ¿no? Yo siempre repito, ¿no?, lo digo para mí, pero lo digo en voz alta para también ayudar a la gente a tomar conciencia de eso. Entonces, es tomar conciencia de que mi lugar es el último. Y donde en una sociedad que te dice que tú tienes que brillar y que tú tienes que ser el primero, no importa que tengas que aplastar a los demás, nuestra manera capuchina de vivir es decir, no, a mí me toca el último lugar, el que tiene que brillar es otro, no soy yo, ¿no? Entonces, eso a ti te da paz, te da tranquilidad, te ubica dentro de un contexto y no tienes que pelear con nadie, porque yo sé que yo no tengo que luchar por el primer puesto, yo tengo que luchar para estar en el último. Y eso no es tan fácil de asimilar, ¿no? Pero una vez uno lo asimila y lo aprende, vive feliz. Yo creo que constantemente, ¿no?, uno se evita tantos problemas y tantas situaciones por tomar esa conciencia de que uno está en el último lugar. La vida de oración es importante, ¿no? Lo decía cuando hablábamos de la curia general, pero nosotros tratamos de proteger estos espacios en los cuales nosotros vivamos en nuestra vida de oración auténtica, es decir, esa relación con el Señor. No solamente celebrar los sacramentos, no solamente rezar el oficio, sino estar allí, delante del Señor, ¿no? A no decir nada, simplemente dedicarle un tiempo para estar tú a tú, cara a cara con Él, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? No hacerlo solo, sino hacerlo en fraternidad. Entonces, eso pues se va cultivando poco a poco, pero es importante que nuestra vida, sin nuestra vida de oración nosotros no podemos funcionar, ¿no? Son cosas importantes.
Después está la parte en la cual nosotros nos damos a la gente, ¿no? La manera simple de acoger a la gente, de estar con todos, ¿no? Con ricos y pobres, ¿no? También no estar haciendo esa diferencia, ¿no? Sino, pues somos hermanos y estamos con todo tipo de personas con nuestra manera sencilla de ser, ¿no? Sin grandes pretensiones. Y eso es muy característico del capuchino, ¿no? De esa manera simple y cercana de estar y de abrir nuestras casas y nuestra vida a la gente, al pueblo de Dios. Así que la manera de nosotros estar y servir acompañado con esto que el Papa nos hablaba sobre el tema de la misericordia y cómo el capuchino tiene que distinguirse por esa capacidad de estar allí y de dar ese perdón sin preguntar, ¿no? ¿No? Decía, no, hay que perdonar, pero el capuchino es el de mangas anchas, ¿no? Para perdonar. Y eso la gente lo siente, la gente lo ve. Así que creo que esas son, como hablando en pocos minutos, rasgos fundamentales que sobresalen de primera intención, ¿no? De cuando se habla del capuchino y cuando tú miras al capuchino en cualquier parte del mundo. Sí, pero sí, porque, ¿verdad? Cuando uno está en estos procesos vocacionales o que uno está ahí como que no sabe, pues uno decir, pues mira, me gusta porque lo digo porque le decía un compañero seminarista, ahora es sacerdote, me decía, yo no puedo vivir en fraternidad, punto. O sea, vivir con otra persona, estar en la casa con tantas diferencias que y yo, pues a mí al contrario, yo no puedo vivir solo. Le decía yo como que encontrarme solo y después estas situaciones que hemos pasado últimamente, yo digo, pasar estas cosas tan difíciles solo, gracias a Dios que tenía la fraternidad dentro de toda esta situación difíciles que íbamos viviendo como sociedad, y me ayudaba, eso me animó, obviamente, por el recién ministerio que había recibido. ¿Verdad? Me ayudó a estar con los hermanos y poder decir, pues mira, y me siento sacerdote y porque los hermanos me lo hicieron creérmelo, ¿verdad? Dentro de todo el proceso de la dificultad. Y no me sentía tan solo porque los hermanos me estaban acompañando y me ayudó a poder acompañar a los demás. Creo que dentro de ese acompañamiento y de esa compañía de la fraternidad, dentro de las dificultades por la pandemia y todas estas cosas, me sentí que aprendí a acompañar al otro porque lo viví en la fraternidad, ¿verdad? Esas cosas. Entonces, por eso digo, porque cuando uno busca, uno dice, pues mira, yo veo los frailes y su vida de oración, la fraternidad, ¿verdad? Que yo insisto lo mismo que tú, no idealizarla, ¿verdad? Porque todos tenemos virtud y todos tenemos defectos y hay semanas que estamos, como uno dice, peaches and cream, pero hay otros días que nos podemos enojar. Y hay unas decisiones que se toman dentro de la fraternidad que a lo mejor no me gustan y me quedo un poquito incómodo. O porque hacen una cosa, rezan más rápido, que me paso peleando con algún hermano, o que eso más lento, que pues son cosas que incomodan, ¿verdad? Pero al final eso, ¿verdad? Uno dice, pero son mis hermanos, ¿verdad? Son mis hermanos y pues hasta el fin, yo me acuerdo que Fray Luis Francisco de Feliz Memoria me decía, yo, a lo mejor un poquito exagerado, yo aunque el hermano esté equivocado me voy de espalda y apoyo a mi hermano, ¿verdad? Porque decía, porque es mi hermano. O sea, al momento es que él tiene que estar ahí y cuando yo tenga alguna situación, el que va a estar ahí es mi hermano, sí. ¿Verdad? A lo mejor es un poquito exagerado porque tú no, si está equivocado, pues tú también se lo haces esperar al hermano. Pero aprendí mucho eso porque me hacía entender que era como que, pues siempre tienes que estar del lado del hermano, ¿verdad? O sea, porque si no lo vas a dejar solo porque tú eres el que tienes que estar ahí. Dentro de muchas cosas que pudiéramos hablar, y yo quiero para ir cerrando, este año 2021 se celebran 500 años de la regla, lo que se llama la regla nobulada. Para información general, ¿verdad? ¿Qué es la regla nobulada? ¿Verdad? Para nosotros como franciscanos, en principio, ¿qué es una regla para una orden religiosa? ¿Qué establece la regla? Sí. Bueno, la regla son las normas o las pautas generales o fundamentales que un fundador de una orden pues establece para su instituto, ¿no? En nuestro caso Francisco de Asís, que en principio no quería fundar una orden, pero al crecer tanto el número de seguidores suyos, la iglesia le dice, tú tienes que tener unas normas que puedan regular a la vida de los hermanos, ¿no? Entonces,
¿qué hace Francisco? Que Francisco lo único que quería hacer es vivir el Evangelio, va y toma textos del Evangelio, ¿no? La regla novulada no, tiene 24 capítulos, ¿no? Son 24 capítulos llenos de textos de las Escrituras, de los Salmos y de los Evangelios sobre todo, donde daban pauta, ¿no? O sea, si creo que tenemos que vivir el Evangelio es la norma de vida, pues él lo que hizo fue, quieren una regla, pues esta va a ser nuestra regla de vida, ¿no? Textos fundamentales que van a definir cómo el franciscano, ¿no? Tiene que vivir, ¿no? Si quieres ser franciscano, pues te tienes que comprometer a vivir estos aspectos concretos del Evangelio, de todo lo que el Evangelio dice que tenemos que vivir concretamente para nuestra orden. Estas son las normas. Claro que eran tantas citas del Evangelio que le pidieron que lo abreviara, ¿no? Lo hiciera más corto y entonces de 24, la regla bulada, que sale más tarde, tiene 12 capítulos, ¿no? Pero básicamente citas evangélicas, ¿no? Así que ese se constituye como la regla, que es el texto fundamental que da inicio a nuestra forma de vida. Sí, pues cuando ustedes escuchen a alguno de nosotros o de una congregación orden religiosa decir es que esta es mi regla, pues sabe que es la norma fundamental, ¿verdad? Luego están las constituciones que específicamente, ¿verdad?, cómo vivir esa regla, ¿verdad? Para culminar, ¿verdad?, sin no decirte gracias y ya y vete, un mensaje, ¿verdad?, un mensaje principalmente a los miembros de la Asociación Misionera Capuchina, ¿verdad?, a todos los que nos ven, pero especialmente a esos que siempre pues nos apoyan con sus oraciones y también económicamente aquí a través de la Asociación Misionera Capuchina. Bueno, yo primero darle las gracias porque ustedes son parte esencial de nuestra vida capuchina. Nosotros, los frailes, pues estamos aquí muchas veces gracias a ustedes que nos acompañan, sobre todo con la oración y con su cariño, ¿no? Es impresionante venir a Puerto Rico cuando yo vengo y sentir inmediatamente el calor, el cariño de tanta gente, y muchos de esos abrazos que yo recibo en los pasillos, en la iglesia, pues son de ustedes, de gente como ustedes que están ahí cerquita de nosotros. Yo creo que lo principal es eso, a animarles a seguir siempre queriendo a los frailes, ¿no? y animándolos a ser fieles a esa vocación, ¿no? Esa vocación que compartimos, ¿no? Estos valores de los cuales yo hablaba son valores también que estamos llamados a vivir todos, ¿no? Todos los cristianos, y de alguna manera los frailes tienen que ser ese estímulo para que cada uno de ustedes también en sus hogares puedan vivir un poco de ese nuestro carisma franciscano capuchino, ¿no? Entonces nosotros siempre hablamos de la familia capuchina, de la cual también ustedes son parte porque comparten ese carisma. Así que gracias por ese cariño y a seguir animándoles a apoyar también de manera económica. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros ayudamos a mucha gente, ¿no? El ayudar a la Asociación Misionera Capuchina hace que su contribución se redunde en un beneficio para otros que tal vez necesitan, que tal vez usted no sabe y no va a saber a dónde va a llegar ese pesito que usted da, pero seguramente llega a lugares muy remotos, ¿no? Nosotros somos miembros de una orden, como decía al inicio, grande. Nosotros tenemos una de las oficinas, se llama la Oficina de Solidaridad Económica, donde se trata de hacer esta conexión con el mundo para que esos donativos que se van dando ¿no? lleguen a la curia general y de ahí se distribuyen en lugares muy pobres. Así que aquí usted ayuda a los frailes de Puerto Rico para la formación de los frailes que son misioneros, ayuda a mantener estas obras que tenemos en Puerto Rico, pero también parte de eso que usted da va también a Roma, y de Roma se distribuye a lugares muy pobres en el mundo. Así que por eso es importante tomar conciencia. A veces como uno no sabe todo el bien que uno hace, ¿no? Un pesito que uno da, eso tiene un gran alcance, ¿no? Y va acompañado sobre todo con su cariño y con su oración. Así que sigan
adelante, animando a nuestros frailes a través de esta asociación misionera capuchina. Pues gracias, José Ángel, por sacar este tiempo para nosotros, ¿verdad? A todos ustedes también gracias por conectarse siempre a estas conversaciones con Esencia Capuchina. Comparte el video para que otros puedan conocer también a nuestra orden a nivel más general, ¿verdad? Como les decía, pues a veces ustedes solamente conocen aquí en Puerto Rico y lo que hacemos, pero para que vean que esto va pues más allá. Es algo más grande, es una familia más grande, y como siempre yo les insisto, ¿verdad? A través de las cartas, de las novenas, todas esas cosas, es una gran familia capuchina, ¿verdad? Que ustedes no profesen los votos como nosotros o no pertenezca a la tercera orden, pues su donativo, su oración, su cartita, su aportación a través de comprar algo en la tiendita, de sus llamadas, de la manera que sea, pues también es parte de nuestra familia capuchina, ¿verdad? Así que comparta este video para que otras personas pues lo puedan ver y se beneficien de él. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, al Facebook, al Instagram, para que siempre se mantengan pendientes a las distintas cosas que nosotros hacemos, especialmente pues este espacio que brindamos. También accesen la página capuchinospr.org. Ahí verán la manera pues de hacer una donación virtual a través de PayPal o tarjeta de crédito. Ahí está la TH móvil, ahí está la tiendita, o pueden entrar a yosoycapuchino.com, que es la página de los frailes. Ahí ven las distintas actividades nuestras, fotos, información, las informaciones de dónde estamos, lo que hacemos, información vocacional para aquellos jóvenes que también les interese tener una experiencia con nosotros. Pues ahí está toda esa información. Así que nada, para culminar, pues agradecerles que hayan disfrutado esta conversación, y les impartimos la bendición para que se vayan con la gracia del Señor. Le pido a José Ángel que me acompañe en la misma. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias, José Ángel, gracias a todos ustedes. Paz y bien. En capuchinospr.org encontrarás un espacio virtual con una variedad de artículos religiosos como rosarios, incluyendo la corona franciscana, estuches para los rosarios, camisetas, crucifijos, decenarios, magnetos, libretas, bultos con frases bíblicas y hasta ornamentos para la Navidad. Aprovecha la mercancía disponible antes de que se acabe. En la página capuchinospr.org encontrarás una tienda virtual con artículos religiosos, desde bultos hasta rosarios, desde la coronilla franciscana hasta libretas con hermosos mensajes para celebrar nuestra fe. Apoya a la Asociación Misionera Capuchina a la vez que adquieres ese regalo especial.